Gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. La estamos leyendo, pero ahora queremos meditar en ella. Da mensaje a esta iglesia a través de la palabra y permite que yo sea solamente esa voz audible que trae una palabra a tu iglesia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Una bendición estar de regreso en este púlpito, Getsemaní. Unos días que tuve la oportunidad de visitar otras iglesias. Hace 15 días visitamos la iglesia presbiteriana, el Divino Redentor, en Texcoco. Les manda un saludo, dicha iglesia. Y hace 8 días estuvimos en el centenario de la Sociedad de Esfuerzo Cristiano Caudillos de Cristo, en la iglesia del Divino Salvador, donde gran parte de mi formación la pude tener. Me invitaron a dar algún testimonio, breve testimonio, y también reciban un saludo de esa iglesia. También saludamos a los hermanos que nos están visitando, gracias a Dios por el día de hoy. Pero ya estamos de regreso aquí, con la iglesia que amamos, con la iglesia en la cual Dios nos ha puesto para dirigirla en predicación. Pero también, hermanos, es una enorme bendición el estar iniciando un nuevo mes. Y es un mes, hermanos, que empieza todo un peregrinar de 4 meses de festividades y de comer y de... ¿Qué no vamos a hacer, Dios mediante, en estos 4 meses, de septiembre a diciembre? Y septiembre inicia con la celebración que tenemos como pueblo mexicano. Celebramos el inicio de la independencia. Independencia después de 300 años de dominio de los españoles sobre lo que en su momento fue el pueblo azteca y después ya sería México. Estos españoles tuvieron dominado durante esos 300 años, en algunos casos llegando incluso a esclavitud. Desde 1521, que fue conquistado el imperio azteca o mexica, hasta 1810, 15 de septiembre, en donde se inicia el movimiento a cargo de un cura, Miguel Hidalgo. ¿Y qué es lo que buscan? Libertad. Eso es lo que se buscó, eso es lo que se logra el 21 de septiembre de 1827, firmar un acta de independencia, de libertad en esta población. Y así, meditando en este mes tan especial que tenemos como país, pues quisimos tomar este contexto de libertad para meditar y buscar en la palabra lo que Dios tiene para nosotros acerca de la libertad. Dios tiene cosas que decirnos sobre ser libres. Y uno de los más claros ejemplos es cuando recorremos la historia del pueblo de Israel, donde también se dan momentos de libertad. Momentos que incluso parecen muy similares a lo que vivió el pueblo mexicano. Y en concreto me estoy refiriendo a la época en la que el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto. Un evento que ocurrió, hermanos, hace más de 3000 años. El pueblo de Israel en Egipto. Lo de la independencia de México es apenas hace 500. Este ejemplo y testimonio que está en la Escritura de liberación es
Estamos hablando de 3000 años. Y aún a 3000 años sigue teniendo profunda enseñanza para la iglesia de hoy. En primer lugar, hermanos, queremos reconocer que todos los eventos, todo lo que ocurre en este mundo, todo lo que ocurre con el pueblo de Dios, e incluso estos eventos alrededor de la esclavitud y la liberación del pueblo de Israel, primera enseñanza, hermanos, todo está bajo el control de Dios. Nada sale de su control. Hay ocasiones, hermanos, que en medio de la angustia, de los problemas, llegamos a pensar, ¿y dónde está Dios? Y fíjense, es muy fácil cuando estamos en buenos términos, cuando estamos recibiendo bendiciones, pues cuestiones positivas en nuestra vida. Pues es porque Dios está con nosotros y lo reconocemos inmediatamente y oramos a Dios y le decimos, gracias Dios porque estás conmigo en esos momentos buenos, en estos momentos de alegría, en estos momentos de felicidad. Gracias porque nos acompañas. Sin embargo, cuando nos ocurren cosas negativas, cuando nos ocurren las cosas malas, hay veces en que nos sentimos solos. Sentimos que Dios está alejado de nosotros. E incluso sentimos que hasta nos olvidó Dios. Eso le pasó al pueblo de Israel. Y vamos a iniciar con esta historia desde antes del Éxodo. Génesis 41, por favor, hermanos, tengan abiertas sus Biblias. Vamos a estar manejando parte de la historia a lo largo de la Escritura. Génesis 41, vamos a ver qué ocurrió con este pueblo de Israel. Cosas buenas, cosas malas. Génesis 41, versículo 54. Comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Algo que ya sabíamos, hermanos, a través del sueño que interpreta José, sueño de Faraón, interpretado por José, va a venir tiempos de buenas cosechas, pero hay que almacenar porque viene tiempos difíciles. Y lo que quiero resaltar de este pasaje es que en todos los países, no es una situación que nada más se va a vivir en Egipto, sino en toda la región del mundo antiguo se está dando esta hambruna. Capítulo 42, versículos 1. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Así es, hermanos, hay momentos difíciles que ocurren en el contexto del pueblo de Israel. 7 años de hambre que llevan a Jacob a tomar una decisión. Vayan a Egipto. Si no vamos a Egipto, aquí nos vamos a morir de hambre. Y allá en Egipto guardaron comida. ¿Tenemos que comprarla? Sí. Vayan y compren comida. Pero hermanos, toda esta situación de angustia que empieza a vivir el pueblo de Israel alrededor del hambre, de la necesidad, forma parte del plan divino de Dios para con su pueblo. Y es impactante la forma en la que Dios manifiesta este control de todo lo que ocurre a través de las palabras del mismo José, el hijo de Jacob. Porque podríamos pensar, ay, pobre José, también él pasó por sufrimiento tremendo. También José había padecido grandemente y lo vemos en la historia en el libro de Génesis. Sin embargo, a pesar de que fue vendido y que fue acusado injustamente y estuvo en la cárcel, el plan de Dios está tan en control
que le permite a José llegar a un puesto de poder. Solamente abajo del faraón era su puesto. Y en ese sentido, José nos da unas palabras en las que se expresa la plena fe de que Dios, eso que le ocurrió malo a José, Dios lo está utilizando para algo bueno. Eso malo que sabemos que le ocurrió a José, Dios lo utiliza para la vida de José, para bendición de José, pero también para bendición del pueblo del cual venía. Vean Génesis 45, por favor. ¿A qué me estoy refiriendo? Versos 4 en adelante. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron. Y él les dijo: soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Tremendo. Podríamos interpretarlo como el reclamo. ¿Sí se acuerdan? Ahora va la mía, ¿no? Ustedes me vendieron y véanme dónde estoy. Estoy por encima de ustedes. Pero no es así, hermanos. ¿Qué sigue diciendo el texto bíblico? Ahora pues, no os entristezcáis. No os pese de haberme vendido aquí. Y vean qué frase da José: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Eso malo que hicieron tiene un objetivo positivo. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todo. Dios sí sabía lo que iba a hacer con José. Lo tenía perfectamente claro. Dios sabía que en algún momento se iba a necesitar del pueblo de Israel, que iba a pasar hambre, que hubiera alguien en ese lugar prominente en Egipto. Sigue diciendo el texto bíblico: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra. Aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Dios, vean la fe de José, hermanos. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. José está convencido que todo lo que le ocurrió en el pasado, todo eso malo, tiene un objetivo, y vean, de ayuda para el pueblo. Dios me puso ahí para dar gran liberación. Termina el escritor sagrado: así pues me enviaste acá vosotros. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Imagínense a los hermanos de José escuchando esto. No me enviaste ustedes aquí. Ay, qué libertad, qué liberación de peso, de carga, de sentir. No fueron ustedes. Dios es el que me puso aquí, es el que está en control. Hermanos, qué claridad entonces de parte de José. Dios lo tiene en ese puesto, en ese lugar en Egipto, para preservar la vida del pueblo de Dios. Quiero insistir, qué importante es esta frase cuando dice que fue enviado por Dios para dar liberación, libertad a su pueblo. Qué gran aclaración de José a sus hermanos: tranquilos. Yo tengo muy en claro que todo esto forma parte de la voluntad de Dios. No me enviaron ustedes a Egipto, sino es la voluntad de Dios la que está ahí. Hermanos, primera enseñanza en la historia del pueblo de Israel: Dios está en control de todo, bueno o malo. Sea que estés en el segundo puesto de poder en Egipto, o sea que pase hambruna, sea que te vendan como esclavo, sea que estés en cárcel, todo está en control de Dios. Siguiendo la historia, vamos a dar vuelta ahora a Génesis 47. Versículos 5 al 6. Génesis 47, versículos 5 al 6. Entonces Faraón habló a José diciendo:
Tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. Y vean la frase, hermanos, que dice Faraón a José: en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. ¿En dónde los metió? En la mejor tierra, hermanos. A ese nivel de bendición tiene Dios para con su pueblo. El mismo Faraón es el que les está asignando la mejor tierra para el pastoreo, aun cuando hay hambruna alrededor. Y hasta les asigna responsabilidad. Te voy a dar tanta confianza, pueblo de Israel, que vas a hacerte cargo de mi ganado. Tú cuídalo. Tú está atento a ese ganado. ¿Por qué? Pues porque confío en José. Porque confío en la familia de José. Así que Dios, en medio de este contexto de hambre que está ocurriendo en todo el mundo, sigue dando bendición y cuidado a su pueblo. Sin embargo, la historia del pueblo de Israel en Egipto va a sufrir un cambio. Ahora podemos llamarlo negativo. Esto era positivo, la mejor tierra, y tienes trabajo. Pero viene un cambio ahora negativo. Cambiamos de libro al libro de Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 1. Y es impactante cómo lo describe el escritor sagrado desde el verso 6. Sigan con su vista, hermanos. Murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. O sea, los que vivieron en la tierra de Gosén y eran los ganaderos y tenían mucha bendición, ya se terminaron. 7. Los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Hasta aquí vamos positivo. ¡Qué bendición de Dios! Seguimos. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, y empiezan los problemas, que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Empieza a haber cambios hacia lo negativo, desconfianza. El anterior faraón pues confiaba en José, es mi mano derecha. Este nuevo ya no. Hay que detener. No sé si han tenido la oportunidad de ver la película de Ants o Hormiguitas, algo así se llama, ¿no? Se trata de eso. Que si se dan cuenta del enorme poder que tienen para enfrentar a los egipcios, hasta con la tierra de Egipto se pueden quedar. Les empieza a dar miedo a los egipcios. Sigue diciendo, versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Ah, qué frase tan tremenda. Molestasen con sus cargas. Y los pusieron a edificar para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y entonces ese temor que tienen los egipcios, que termina haciendo en el verso número 15, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, y vean qué palabra. ¿Cómo? Con dureza. Las condiciones cambiaron. Ahora es una situación de opresión. Y sigue diciendo el escritor sagrado, y amargaron su vida con dura servidumbre. En hacer barro, ladrillo y en toda labor del campo, en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Hermanos, es una descripción bastante clara de la situación que está viviendo ahora el pueblo de Israel.
Después de ser recibidos de manera positiva y puestos en la mejor tierra y en estar multiplicándose, ahora los comisarios les van a aumentar la carga. Dice el escritor sagrado que les hacen servirles ahora con dureza y que amargaron su vida con rigor. Pero hermanos, el mensaje de este sermón es, aún en tiempos difíciles, Dios está al pendiente. Dios no abandona a su pueblo. Está en los tiempos buenos, está en los tiempos malos. Ahí está Dios, hermanos. Dios no se da la vuelta, se aleja, sino que está al pendiente del momento en el que sus hijos acuden a refugiarse con Él. Vean el capítulo 2, por favor, versículo 23. Éxodo 2, 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y esa palabra me impresiona siempre, hermanos. Clamaron. Un clamor. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Hermanos, cuán importante es entender de manera correcta la palabra sacar. La palabra hebrea sacar. Esa palabra se traduce como acordar. Dios sacar. Dios se acordó. Es importante entenderla porque no significa que Dios olvida cosas. Dios es perfecto. Dios no olvida nada. Dios no olvida nada ni a nadie, sino que la palabra sacar en el hebreo está más ligada a que es el momento en el que Dios va a actuar. Eso significa la palabra acordarse en el hebreo. Que ha llegado el momento en el que Dios va a empezar a actuar para salvar a su pueblo. Ha llegado el momento, me acordé, es decir, es el momento en el que voy a responder sus oraciones. Porque Dios ha estado escuchando, ha estado obrando, ha estado planeando y ha escogido ese momento en específico para, ok, vamos a hacer lo que sigue. Eso significa que Dios se acordó de su pueblo. Conocemos la historia, recordamos que levanta y prepara un líder, Moisés, formado en un principio en el mismo pueblo de Egipto, pero fue después llevado al desierto para ser fortalecido, en donde va a recibir el llamamiento de parte de Dios. Ese llamamiento que conocemos mucho y que incluso en películas hemos visto, un llamamiento que nos refleja que Dios sigue en control de todo. Éxodo 3, por favor. Verso 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, amorreo, fereceo, heveo y del jebuseo. Vean qué hermoso. Ya los escuché. Ha llegado el tiempo. Y vean la promesa. Los voy a sacar de esa tierra. Y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Sigue el verso 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Tengo el control. Y tú, Moisés, vas a ser el guía. Es importante recordar entonces o entender la confianza que tiene el pueblo de Israel. Su condición en estos momentos es esclavitud. Y en medio de esa esclavitud estamos hablando de 400 años, hermanos.
En medio de esa esclavitud, pudo haber ocurrido que olvidaran a Dios. Pues los egipcios tienen su propia religión, sus propios dioses. Pero no, hermanos. Dios permite que en medio de la esclavitud, el pueblo de Israel sigue conociendo a Dios, sigue confiando a Dios, sigue clamando a Dios. Aun cuando muchos no habían conocido la época en la que entraron a Egipto. Ya habían pasado 400 años, hermanos. Es como si una persona que estamos ahorita en 2024, tratáramos de recordar lo que ocurrió en 1624. Pues no, es imposible. Ya pasó mucho tiempo. Pero el pueblo, como comunidad, sigue con la creencia de su Dios. En medio de la esclavitud, en medio de la opresión, en medio de todo lo que están sufriendo, siguen con la confianza en Dios, claman a Dios y Dios dice, es momento de actuar. El pueblo confió. Vean el verso 31 de Éxodo 4. El pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que habían visto su aflicción, ¿cuál fue la reacción, hermanos, del pueblo? Se inclinaron y adoraron. Hermano, ¿ha pasado por tiempos difíciles usted? ¿Ha pasado por tiempos de aflicción, de necesidad de clamar a Dios? Créale a Dios. El pueblo le creyó. Usted, hermana, usted, hermano, créale a Dios. Y oyendo que Jehová lo visita, oyendo que Jehová está con usted y está en control de todo, oyendo que Jehová escuchó su aflicción, hermano, enseñanza el día de hoy. Inclínese y adore a Dios. Quiero resaltar el mensaje que va teniendo el desarrollo de esta historia para la iglesia actual entonces. Para la iglesia Getsemaní, por ejemplo, en particular. Vayámonos este día de este templo teniendo en claro que Dios no ha dejado de estar presente con su iglesia en ningún momento. Dios le ha dado protección a lo largo de su vida, incluyendo tal vez en la historia de Getsemaní, que en algún momento tuvo que salir de este templo o de la capilla Magmutri, pero Dios no abandonó a su iglesia. Dios ha estado atento al clamor de su pueblo y ha levantado liderazgos, pastores, ancianos, diáconos, jóvenes, adultos mayores, que han tomado el liderazgo que Dios va estableciendo para con su iglesia y va fortaleciendo a la iglesia. Hoy es un gusto, hermanos, ver la cantidad de gente que hay en este templo. Y es para dar gloria y honra a Dios. ¿Por qué? Porque esta iglesia, los problemas que ha sufrido en algunos momentos de su historia, pudo incluso hasta haber desaparecido. Pero la iglesia clamó a Dios. Clamó a Dios y dijo, Dios, atiéndenos. Y vean, hoy la iglesia. Hermanas, hermanos, es claro que Dios es todopoderoso. Y continuando con la historia, podríamos pensar, y estoy seguro que lo podemos creer así, pudo haber liberado al pueblo de Israel de un movimiento. Dios es todopoderoso. ¿Qué pudo haber hecho Dios? Vamos a imaginarnos. ¿Pudo haber enviado a sus ángeles a destruir a todo el ejército de los egipcios y para que el pueblo saliera en una sola noche? Es más, Dios pudo haber establecido pues que se queden con Egipto. La tierra es mía. Yo soy dueño de todo. Así de poderoso es Dios, hermanos. Pero Dios tiene un plan perfecto, hermanos. Y Dios lleva este proceso de liberación por un camino distinto. En el que Dios mismo, vean lo que hace, Dios mismo endurece el corazón de Faraón. ¿Para qué lo endurece? Para mostrar su poder. Para dejar de manifiesto que Dios tiene el control sobre todo. ¿Qué le manda al pueblo de Egipto, hermanos? Las 10 plagas, ¿no? Algunas de ellas
Dios lo pudo haber hecho con una, Dios se pudo haber saltado las otras 9 y directamente a la muerte de los primogénitos. Pero ¿qué hace Dios, hermanos, para liberar a su pueblo? Manda 10 plagas. Algunas de ellas muestran el poder que tiene Dios sobre la naturaleza. Podemos tratar de buscar explicaciones de por qué el río se hizo sangre y que si deslavó la tierra que tiene tal característica. Hermanos, es sangre. Porque Dios tiene el poder de hacer eso. Dios muestra su poder sobre los animales. ¿Ranas? ¿Langostas? Dios muestra ese poder. Dios muestra incluso su poder sobre la vida y el cuerpo de las personas. No vamos a estudiar las plagas, hermanos, con detalle. Fueron 10, pero sí quiero resaltar unos versículos que son importantes en este proceso de liberación del pueblo y de la iglesia. Primero, la liberación no va a ser sencilla. Vean Éxodo 5, por favor. Verso 6. Mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes y no les disminuirás nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos, ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Vamos a ponernos más duros. Todo eso bajo control de Dios. Sí, tú ponle. ¿Qué pasó con Elías también, hermanos? Ponle agua, moja, todo. Dios es todopoderoso. Quiero insistir, Dios está en control de sus planes. Éxodo 6, verso 1 y después nos saltamos al verso 6. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, con mano fuerte los echará de su tierra. Verso 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido, con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, seré vuestro Dios. Vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac, a Jacob, y yo os la daré por heredad. Se los prometo. Yo, Jehová. Qué bonita firma. Yo, Jehová. Hermanos, Dios está en control. Aun cuando el pueblo de Egipto quiere poner todavía más presión sobre Israel, confía en mí. Cuando inicia la muestra de poder del Dios de Israel, sangre en el agua, ranas, piojos, moscas, enfermedades en el ganado, Dios está mostrando su poder y control. Después, para el ser humano les manda úlceras, manda granizo, langostas que atacan a los cultivos, manda tinieblas. Es demostración de esta promesa: yo, Jehová, te voy a libertar y te voy a dar la libertad con muestra de mi poder. Así llegamos, hermanos, al pasaje que leímos, Éxodo 12. Éxodo 12, verso 31, un poquitito antes de lo que leímos. Éxodo 12, 31, hizo llamar a Moisés, Aarón de noche, les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Y vean la indicación: id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, bendecidme también a mí. Los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Hermanos, 10 plagas que mostraron el poder de Dios. 10 plagas que mostraron que el momento en el que Dios se acuerda de su pueblo significa que ha llegado la libertad de su pueblo.
Ha llegado el momento en el que Dios va a actuar y va a demostrar que tiene el control de todo y que tiene poder. 10 plagas que le recuerdan a la iglesia de hoy. Le recuerdan a usted, hermana, y a mí. Ten paciencia. ¿Pudo haber sido en una plaga? Sí. Pero tiene un objetivo, que sean 10. Ten paciencia. Pero lo que te prometí a ti, te lo voy a cumplir. Dios puede solucionar todos esos problemas. Nada más confíe en Él. Y vaya viendo el poder de Dios en su vida. Vaya confirmando su creencia en Dios, con la confianza de que al final la voluntad de Dios se cumple en usted, se cumple en ti. Así, verso 37, que es ya la conclusión de este sermón. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot. Vean la cantidad, 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Dios no deja, hermano, a ninguna persona de su pueblo. Dios dijo, voy a liberar a mi pueblo, y si hubieran sido 30,000, libera a 30,000. Si hubieran sido 100,000, a 100,000. Liberó a todos, y no eran pocos. Estamos hablando de muchos más de 600,000 personas porque no se están contando a los niños. Así de impresionante es el cuidado que tiene Dios para con su pueblo. Así de impresionante es el cuidado que tiene Dios para su iglesia. Seamos 40, 50 personas, seamos una iglesia de 100, 200, la iglesia universal, millones de personas. Dios le da libertad a su pueblo y a su iglesia. Verso 38, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado. No solamente le dio entonces libertad al pueblo, a las personas como tal, sino que también les dio libertad con todo y sus pertenencias. Ovejas. Recordemos que el origen de Israel era un pueblo de pastores, pero además se llevan el ganado que les había dado Faraón a cuidar. Así que si Dios te promete, te voy a dar bendición, te voy a dar libertad, pero te la voy a dar en abundancia. Ese es el Dios en el que creemos. Por último, versos 40 al 41. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es que, pastor, ya este dolor que tengo ya me duró mucho tiempo. Sí, hermano, tiene razón. Es que este problema económico, este problema laboral, es que ya duró mucho tiempo. Sí, hermano, tiene razón. Los tiempos de Dios, esa frase que acostumbramos decir, los tiempos de Dios son perfectos. Al pueblo de Israel le llevó 430 años. Que hacía la conversión son alrededor de 160,000 días. Eso es mucho tiempo. Pero Dios, cuando se acuerda, cuando dice llega el momento de actuar, liberó al pueblo en una sola noche. Así lo dice. En el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. La voluntad de Dios se cumple en el tiempo y forma que tiene establecido. Tuvieron que pasar esos 160,000 días en esclavitud, gran parte de ellos, pero el plan de Dios era que en un solo día te va a dar la sanidad, te va a dar la libertad, te va a dar la tranquilidad. Todo el pueblo de Israel quedó en libertad. Así el poder de Dios y el cuidado de Dios queda demostrado para con su pueblo. La historia, hermanos, de la lucha de México, de la independencia, pues es impresionante, es importante aprenderla para muchos de nosotros. La apreciamos, vamos y gritamos viva Hidalgo y viva Morelos y todas esas partes, pero la historia de la libertad del pueblo de Israel es muchísimo más importante y mucho más impresionante para la iglesia de Cristo. ¿Por qué?
porque tiene palabras de consuelo, confianza para usted y para mí. Que en todas las cosas que nos pasen en la vida, hermanos, buenas, malas, esta historia nos lleve a confiar en el poder de Dios, en el control de Dios, en el preciso tiempo que Dios actúa y en la muestra del poder de Dios que tiene cuando nos cuida.